Les bendiga, hermanos. Antes de comenzar nuestra reunión, quiero hacer un recordatorio de que para los creyentes el asistir a una reunión es una ordenanza y un privilegio para el verdadero creyente. Jamás es una opción o una carga pesada. Si esto es para ti así, debes de reflexionar sobre tu vida. Otra cosa que quiero recordar es que cuando nos dirigimos a este lugar, no asistimos al culto como unos espectadores solamente. Nosotros venimos para rendir culto, para ofrecer el culto a nuestro Dios. Nosotros somos participantes, no solamente unos espectadores de lo que otros hacen. De manera que en los himnos y en las lecturas y en las oraciones debemos estar estrechamente involucrados en la adoración a nuestro Dios. Hermanos, el no hacerlo así, el solo venir a este lugar como un espectador, es tan irrelevante como el no asistir a la reunión. Consideremos esto, hermanos. Vamos a orar. Nuestro buen Padre Celestial, en esta hora te damos muchas gracias por concedernos el deseo para estar reunidos en este lugar que tú has provisto para tu adoración y la proclamación de tu palabra. Señor, rogamos que tu Espíritu nos guíe. Queremos adorarte como solo tú eres digno. Que nuestras emociones, nuestro intelecto, nuestra voluntad puedan estar reunidos, Señor, para exaltarte. Rogamos que tu palabra nos guíe y nos conforte, nos exhorte, nos consuele. Señor, ayúdanos a tener presente de que al escuchar tu palabra, no solamente estamos aquí para escuchar como unos oidores pasivos, sino que debemos poner a trabajar nuestra mente para comprender lo que el pastor está exponiendo, con el propósito, Señor, de analizar nuestras vidas y llevar el mensaje cuando nos vayamos de aquí. Bendice esta congregación, bendice a mis hermanos, Señor. Bendice a nuestro hermano que estará exponiendo tu palabra. Permítenos, Señor, cantar con gozo estos himnos. En el nombre de nuestro Salvador oramos. Amén. Amén. Vamos a abrir nuestras Biblias. Vamos a buscar la primera carta del apóstol Pedro. Y vamos a leer el capítulo 2, los versículos 1 al 10. Primera de Pedro, capítulo 2, versículos 1 al 10. Todos juntos, hermanos. La palabra de nuestro Dios dice así: desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Y si es que habéis gustado la benignidad del Señor, acercándoos a Él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa.
Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Por lo cual también contiene la Escritura: He aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Para vosotros, pues, los que creéis, él es precioso. Para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo, y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Amén. Así como estamos de pie, hermanos, abramos nuestros himnarios y cantemos el himno número 46. Himno número 46. Solo a ti, Dios y Señor. Himno número 50. Hoy canto el gran poder de Dios. Hoy canto el gran poder de
Himno número 86. Perdón, es 83, hermanos. 83. Cuán solemne y dulce aquel lugar. Un himno más, hermanos. El himno número 459. 459. Las pisadas del Maestro. Quiero ir en pos
de pie, abramos nuestras Biblias, ahí donde hemos leído hace un momento, en la primera carta del apóstol Pedro, en el capítulo 2, lo haremos ahora de los versículos 11 al 25. Primera de Pedro, capítulo 2, versículos 11 al 25, y después de la lectura vamos a dar el tiempo para la predicación. La palabra de nuestro Dios dice así: Amados, yo os ruego como extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras. Por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a un superior, y a los gobernantes, y alabanza de los que hacen bien, porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos, como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Honrad a todos, amad a los hermanos, tened a Dios, honrad al rey. Criados, estad sujetos con todo respeto a vuestros amos, no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar, porque esto merece aprobación. Si alguno, a causa de la conciencia delante de Dios, sufre molestias padeciendo injustamente, pues qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis, mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, en el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto a pastor y obispo de vuestras almas. Amén. Pueden ocupar sus lugares, hermanos, y así damos el tiempo para la predicación. Una vez más, hermanos, les saludo, como siempre digo, con el mismo gozo, la misma expectación de habernos encontrado y de juntos encontrarnos con nuestro Señor. Pues confío en que están aquí conscientes de que Él es quien los ha convocado y que también vienen con la misma expectativa de juntos adorar a nuestro Dios y Señor. Tengo la intención, hermanos, de presentar delante de ustedes una propuesta que tiene como intención movernos a caminar, a redoblar el paso y poner nuestra mirada en el Señor y ser firmes, seguros, conscientes, seguidores de nuestro Señor. La mayoría de nosotros tenemos ya un buen tiempo como creyentes, profesando fe en Cristo. También tenemos el mismo tiempo, o tal vez desde antes que creyéramos en Cristo como nuestro Señor y Salvador,
conocíamos algo de la Escritura o escuchamos alguna exposición de ella, algunos cuando eran niños o jóvenes. Es muy probable que recuerdes algunas de las cosas que Dios promete, que Dios ha prometido a aquellos que creen en Él. Yo quiero hablar de el gran propósito de la redención. ¿Cuál es el propósito por el cual Dios envió a su Hijo Jesucristo para que Él pagara el precio de nuestra libertad? El apóstol Pablo, escribiendo a los creyentes de Éfeso, entre las varias bendiciones espirituales que él enumera en el capítulo 1, menciona una que servirá a nosotros en el contexto de lo que pretendo presentar a ustedes. Esta bendición espiritual de la que Pablo habla, que los creyentes reciben en Cristo, no solamente los efesios allí inmediatamente, sino todos los creyentes a lo largo de la historia, es que Dios nos predestinó para ser adoptados como hijos por medio de Jesucristo, según Efesios capítulo 1 y el versículo 1. Así que si hablamos del propósito por el cual Dios nos predestinó, es para que seamos adoptados, aceptados como sus hijos, y esto por la intermediación de su Hijo Jesucristo, nuestro Salvador. Era un tema recurrente, favorito del apóstol Pablo. Ahora, cuando él escribe a los creyentes de Roma, otra vez les habla del gran propósito, porque allí él habla de que todas las cosas trabajan para bien, para aquellos que Dios ha amado, aquellos para los cuales ha determinado un propósito desde la fundación del mundo. Y allá, en Romanos capítulo 8 y el verso 29, nos dice que el propósito de Dios para aquellos que Él predestinó, para aquellos que Él llamó, que Él escogió, que Él llamó, para aquellos que Él justificó y asimismo glorificó, es hacerlos conformes a la imagen de su Hijo. Ese es el gran propósito para el que trabajan todas las cosas que suceden en este mundo, y de manera directa creyentes, mujeres y hombres creyentes. Y por supuesto es a través de ellos que el Señor expande su reino, y a través de ellos alcanza a otros que aún no son de su reino, que aún no han creído en Jesucristo. Así que podemos resumir, Pablo dice que somos predestinados para ser hechos hijos de Dios, que somos predestinados para que seamos hechos conformes a la imagen de su Hijo. Podemos otra vez afirmar y decir, definitivamente somos salvos para que, libres del poder del pecado, nos dispongamos a seguir las pisadas de nuestro amado Salvador. Para eso fuimos nosotros salvados. De manera natural, hermanos, la Escritura da testimonio de que caminamos desde niños hasta que el Señor tenga misericordia o tuvo misericordia y nos rescató. Andábamos de espaldas a Él, nunca en dirección de Él, nunca siguiendo el modelo que Él diseñó para que fuese nuestro precursor, para que nosotros anduviéramos tras Él. Somos llamados, hermanos, a imitar a Cristo.
somos llamados a seguir a Cristo. Esa es una marca distintiva de las ovejas de Cristo. Cristo Jesús dice: mis ovejas oyen mi voz y me siguen. El apóstol Pedro, veremos al apóstol Pablo, al apóstol Pedro y al apóstol Juan en este mismo tenor, en este mismo concepto, llamando a los creyentes a seguir a Cristo, a imitar a Cristo, porque es así que serán hechos semejantes a Cristo. Usaremos el pasaje del apóstol Pedro mayormente, aunque iremos a otros textos. Pedro dice, en donde hemos leído con nuestro hermano, 1 de Pedro capítulo 2, versículos 11 al 21. Amados, yo os ruego como extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras. Por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a superior, ya a los gobernadores como por él enviados, para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien, porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos, como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al rey. Criados, estad sujetos con todo respeto a vuestros amos, no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar, porque esto merece aprobación. Si alguno a causa de la conciencia delante de Dios sufre molestias padeciendo injustamente, pero ¿qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis? Mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pesadas. Amado Dios, tenemos esta clara instrucción de tu siervo, dirigiéndose a los creyentes expatriados del Ponto, de Galacia, de Capadocia y de Bitinia, a los que él se dirige primariamente. Pero es la instrucción dada a todos los creyentes en todos los tiempos hasta que regreses, Jesús, por ellos. No podía él poner delante nuestro a nadie más, ni él mismo, aunque fue un hombre amado y distinguido, Señor, por la comisión recibida. Él apela al príncipe, al Rey de Reyes, al Señor, al Salvador, que con su ejemplo vivió la vida perfecta, la vida que satisfizo tus justas demandas, y es la vida que debemos nosotros imitar. No vivir porque nos es imposible, pero sí, ahora que hemos sido redimidos y habilitados, ahora tenemos libertad para disponernos a seguir esos pasos. Siempre nos quedaremos cortos, Señor, pero no es razón para desalentarnos, sino todo lo contrario. Para despojarnos de todo peso y de pecado, sí. Para que corramos con paciencia, sí.
para que peleemos, sí. Señor, haznos saber qué tan cerca estamos siguiéndote. En el nombre de Jesús. Amén. Vamos a ver, hermanos, cómo Pablo imitaba a Cristo. El apóstol Pedro nos dice en el verso 21 que para esto fuimos llamados. Fuimos llamados por nuestro Señor y Salvador Jesucristo, quien padeció, no por su causa, no por razón de que Él hubiese hecho algo que mereciera el sufrimiento o el maltrato, sino que lo hizo para satisfacer las demandas justas de Dios nuestro Padre Celestial y para darnos ejemplo a nosotros, para que nosotros sigamos sus pisadas. Así que vamos a ver en la manera en cómo los creyentes debemos imitar a Cristo. Mientras más nos acerquemos a Cristo y veamos su gloria, más nos asemejaremos a Él, más parecidos seremos a Él. Hoy tengo que decir con las dos manos arriba que cada vez que veo la Escritura, cada vez que veo la imagen que proyectan los evangelios y la Biblia completa, digo, qué diferente soy de Cristo. ¿Cuánto me falta para ser como Cristo? Tal vez usted ha oído o tal vez también ha dicho. Algunos dicen, no digo que me imites a mí. No estoy diciendo que me imites a mí. Otros han dicho, no, yo no podría decirle a nadie que me imite a mí. Yo digo que quien dice eso es porque sabe que no está siguiendo a Cristo y porque sabe que ha sido renuente a seguir a Cristo. Pero la razón que los escritores nos dicen, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, porque nos dicen, Él es el modelo a seguir, debemos seguir sus pisadas. No es por la misma razón que nosotros decimos, no nos imiten a nosotros. No, ellos vivían piadosamente, pero ellos creían, por supuesto, que el único digno de ser imitado y la gloria únicamente debería ser y deberá ser para Cristo. No obstante, con frecuencia, ellos decían que debemos imitar a otros creyentes. Tiene la responsabilidad, tengo la altísima responsabilidad, no solo de seguir a mi Señor viendo hacia Él, sino saber que detrás mío hay personas que estarán viéndome, no oyéndome solo, sino viéndome. Pablo imitaba a Cristo. La exhortación apostólica, es imitar a Cristo. El apóstol Pablo nos dice, vamos, imítenme, vamos, síganme en la manera en cómo yo sigo a Cristo. Les he dicho en más de una ocasión que procuro, por supuesto, anhelo y deseo ser un modelo para otros creyentes. Y sé lo que implica, pero ese es mi anhelo, modelar a Cristo. El apóstol Pablo lo menciona así, primera a los Corintios 11:1. Aunque comenzamos con este versículo, veremos otros. Dice Pablo, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Así que tenemos que preguntarnos, ¿cómo imitaba
Pablo a Cristo. Y en ese mismo sentido, nosotros debemos imitar a Pablo. Y si usted quiere, más directamente, a Cristo. Pero pensemos cómo Pablo imitaba a Cristo, o cómo debemos imitar a Cristo. En primer lugar, se imita a Cristo no viviendo para nosotros, sino viviendo para aquel que nos amó y murió por nosotros. Esa es la instrucción del apóstol Pablo. En la segunda carta que escribe a los mismos Corintios, en el capítulo 5 y el versículo 15, dice: y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Pablo imitaba a Cristo y nos dice: vamos, imítenme, síganme en la manera en que yo estoy siguiendo a Cristo. Así que nos preguntamos, ¿cómo imitar a Cristo? En primer lugar, no viviendo para nosotros, no viviendo para los sentidos, no viviendo solamente para los anhelos y deseos, sino viviendo para aquel que nos amó y murió por nosotros. El apóstol Pablo estaba hablando en su carta primera, en la primera carta a los Corintios. El apóstol Pablo ha estado hablando de ceder sus propios derechos por amor a los hermanos. Pablo habla con frecuencia que imitar a Cristo es, en la manera como Cristo lo hizo, ceder nosotros nuestros derechos por amor a los hermanos. Primera a los Corintios. Comenzamos en el capítulo 8 y el verso 13. Por lo cual, si la comida le es a mi hermano ocasión de caer, no comeré carne jamás, para no poner tropiezo a mi hermano. Pablo no está diciendo, gracias a Dios, ¿verdad?, que comer carne es pecado. Él no está diciendo eso. Él puede elegir un buen corte y disfrutarlo, pero él llega a la conclusión, sabiendo que Cristo renunció a sus propios derechos por amor a él. Él, si quiere imitar a Cristo, debe también ceder sus propios derechos. Y llegó a la conclusión: si la comida, lo que yo como, lo que yo gusto, lo que yo bebo, podemos añadir lo que yo hago, la manera en que visto, a los lugares que voy, etcétera, etcétera. Si eso encuentro que es o pudiera ser tropiezo para mi hermano, yo me abstengo de eso, vaya. No, ni en cuenta. Por supuesto que lo hago. Capítulo 9, allí mismo en Primera los Corintios, capítulo 9 y el verso 19. Por lo cual, siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos para ganar a mayor número. El apóstol Pablo está hablando otra vez de aquello que era su derecho y que podía demandarlo. Pero él dice: yo puedo cederlo con gusto. Pero él nos da un propósito. Dice: para ganar a mayor número. Este es un texto que todos sabemos. Primera a los Corintios 10:31. Si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Y allí está inmediatamente, ¿verdad? 11:1. Sed pues imitadores de mí, así como yo soy un imitador de Cristo. Él está siguiendo las pisadas de Cristo. Por supuesto, el modelo a seguir es Cristo. Cristo cedió sus derechos por amor al Padre y por amor a nosotros, sus prójimos, y particularmente nosotros, los escogidos,
que hemos oído y creído el Evangelio. Habiéndolo oído y creído, fuimos sellados, distinguidos, marcados como su propiedad. El mismo apóstol ahora escribe a los creyentes filipenses, y hablando de esto mismo, les dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo. Filipenses capítulo 2 y el verso 5. Repito, el modelo a seguir es Cristo. Cristo cedió sus derechos por amor al Padre y a sus hermanos, es decir, nosotros. Y Él escribe a los creyentes filipenses: haya en ustedes este mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Filipenses 2:5. Imitamos a Cristo viviendo no para nosotros, sino para aquel que nos amó y murió para que nosotros tengamos vida. En segundo lugar, otra manera de imitar a Cristo es muriendo a uno mismo por amor a aquellos que viven en sus pecados, tratando de alcanzarlos con el Evangelio. Es decir, es privilegio y es un mandato claro para todo creyente que imite a Cristo, que siga las pisadas de Cristo, muriendo a sí mismo por amor a aquellos que aún viven en sus pecados. Hay quienes no han escuchado la verdad del Evangelio. Hay quienes, habiéndolo escuchado, aún no lo creen con su corazón. Y nosotros, la iglesia de Cristo, los creyentes donde Dios los tiene dispersos, plantados para que fructifiquen para su gloria, han de desear vivir para ese propósito. Para ese propósito fueron liberados. Así que la pregunta cabría: ¿estás procurando solo tus derechos, actuando en el sentido de buscar lo tuyo, o eres alguien que busca el bien de los demás? Y de los demás no estoy diciendo solamente el bien de tu cónyuge o de tus hijos. No creo que seamos tan ingratos para que ni siquiera esa primera instancia cuidemos. Estoy hablando de ir un poco más allá, procurando el bien de los demás. El apóstol Pablo da testimonio, escribiendo a los filipenses, de la disposición de su compañero de milicia, de aquel hombre a quien él llama mi hijo, allá en Filipenses capítulo 2 y el verso 21. Pablo está hablando de su interés en los creyentes de Filipos y está pensando en enviar a Timoteo para que a su vez Timoteo, regresando, le diga cómo se encuentran los hermanos. Y así él también es animado, es rejuvenecido. Y él menciona también que tiene en mente a Timoteo porque encuentra que Timoteo sinceramente se interesa por los hermanos de Filipos. Y en el 21 nos dice, Filipenses 2:21, porque todos, qué devastador es esto, porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Todos podemos cantar unánimemente los himnos, todos podemos participar de la lectura, todos físicamente podemos estar presentes, pero ¿todos buscamos el honor y la gloria de nuestro Salvador? ¿Todos buscamos el bien del otro? Pablo da un muy buen testimonio de este hombre. En el verso 20 dice: pues a ninguno tengo del mismo ánimo,
y que tan sinceramente se interese por vosotros. ¿Qué tan interesado estás en el bienestar de otro? Ya sea ese otro alguien que no conoce el Evangelio y que una conversación con él, un texto, una llamada, podría clarificar un poco a esa persona su necesidad del Evangelio. O de hablar con alguien que sabes que necesita una palabra de ánimo, una palabra de aliento. Eso implicaría ceder algo lícito, algo tuyo, algo propio. Que dices, yo dejo esto, yo cedo aquello por esto. Ahora, hermano, si estás procurando que incluso lo que comes y bebes sea para la gloria de Dios, entonces debo decirte, estás imitando a Cristo. Sigue adelante. Un día serás como Él. Esto será en el día glorioso de su manifestación. Pues el apóstol Juan nos dice que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él. Y esto, añade Juan, porque le veremos cara a cara. Hoy le vemos oscuramente. Hoy no somos copias fieles de nuestro amado Salvador, pero debemos procurarlo, debemos intentarlo. Si estás procurando ceder tus derechos, si estás procurando incluso sacrificialmente vivir para el Señor, procurando el bien de los demás, ánimo, querida hermana, amado hermano, ánimo. Estás en la senda. Un día serás como Él, según el apóstol Juan, primera de Juan 3, 1-3. En segundo lugar, otra exhortación. Hemos escuchado la exhortación de Pablo y hemos visto el ejemplo de Pablo, la manera en cómo él imitaba a Cristo. Ahora, en segundo lugar, veamos a Pedro. Nuestro texto es 1 de Pedro, capítulo 2, de los versículos 18 a 21. Criados, estad sujetos con todo respeto a vuestros amos, no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar, porque esto merece aprobación. Si alguno a causa de la conciencia delante de Dios sufre molestias padeciendo injustamente, pues qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis. Mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por vosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Debemos seguir las pisadas del Maestro. Nosotros cantamos, quiero seguir el andar del Maestro. Quiero ir en pos de mi Rey y Señor. Y modelando por Él mi carácter, canto con gozo a mi Redentor. Qué hermoso es seguir el andar del Maestro. Comentando con mi esposa acerca de esto, le decía, no recuerdo hace cuántos años leí, pero lo leí en algún lugar, y el que escribe dice que un día un vecino, un ajeno a la iglesia, le dijo que celebraba su manera de vivir y que aprobaba la vida de muchos de los congregantes. Pero dice, yo encuentro algo en ustedes. Son celosos y son cuidadosos de no mentir. Y yo no podría acusarte, ministro, de mentir. Pero ustedes cantan
las mentiras. Y se refería a aquellos himnos preciosos que nosotros entonamos, que nosotros cantamos y hasta nos sentimos arrobados, como elevados a un plano superior mientras adoramos, mientras alabamos a Dios. Pero ¿cuántas veces lo hacemos de manera inconsciente? No teniendo presente la implicación. Quiero seguir el andar del Maestro, ¿de verdad? Quiero ir en pos de mi Rey y Señor, ¿en serio? Modelando por Él mi carácter. No me digas, eso es verdad. El apóstol Pedro escribe, como todos sabemos, a creyentes que evidentemente lo están pasando mal. Lo están pasando terriblemente mal. Su fe está siendo probada. Ellos han sido expulsados. No sé cuántos de ustedes tienen alguna experiencia de que un ser querido les rechace por causa de su fe, o que un vecino tenga alguna enemistad con usted, no por su descuido, no porque usted se estaciona mal o porque tira la basura, no porque le causa algún problema, sino por causa de su fe, por causa de su caridad, de su bondad, de su generosidad, de su veracidad al hablar con Él cuando llegara a hablar con Él. Yo recuerdo, hace muchos años, tenía 20 años, y había tomado la decisión junto con mi madre de irme al instituto. No sabía en la que yo me estaba metiendo, pero quería ser instruido para ser un predicador, con sueños y añoranzas que no tenían sustentación clara en la palabra de Dios. Cuán bueno es Dios, misericordioso, que pasó por alto esa ignorancia mía. Pero finalmente se hizo la solicitud, fui admitido. Mi padre sumamente disgustado. Yo tenía mi maleta, mi beliz, listo para salir. Y él me dijo, a distancia, tan pronto como pongas un pie fuera de esta casa, has muerto para esta familia. Esa gente será tu familia. Y mi madre en otro extremo llorando. El único que me auxilió fue mi hermano el mayor, el papá de Claudia. Él pagó el taxi, él buscó el taxi y él me llevó al instituto. Y me dijo, mira, no entiendo mucho lo que está pasando, pero si eso es lo que tú decides, eres mi hermano y adelante. Pero eso no es nada, hermanos, en comparación con lo que estaban pasando, lo que estaban viviendo estos expatriados. Estaban siendo expulsados de sus lugares de origen. Estaban siendo aborrecidos por sus propios familiares. Empezaron a privarles de negociar, de comerciar, de vivir, de hacerse vivir. No tenían otra más que ser expulsados. Y Pedro les dice que su fe está pasando o siendo pasada por el fuego y que la finalidad es que sea una fe pura. Les asegura que están siendo guardados por el poder de Dios. Les asegura eso. Usted puede ver eso, seguramente lo tiene en mente, ¿verdad?
Dice la Escritura ya en el capítulo 1 de Primera de Pedro: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que, sometida a prueba, vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable. El apóstol Pedro anima a estos creyentes que lo están pasando mal, y es a ellos que les dice que han de seguir las pisadas del Señor, que han de ser seguidores fieles y cercanos de Jesucristo. Y por supuesto que lo pone delante de ellos como alguien abnegado, como alguien que sufrió, y no por sí, sino por otros. Esos otros, tú y yo. Pablo reconoce en estos expatriados fuertes y renovadas emociones. Estas fuertes y renovadas emociones o rasgos o características ponían de manifiesto que su fe era genuina. Amaban a Cristo, ¿recuerdan? Hemos visto 7 cosas que ni niegan ni prueban que hay vida espiritual. Pero una es clave: amar a Cristo. Escuché por allí una declaración de alguien que es muy popular entre el grupo evangélico, que dice que debemos amarnos a nosotros para que podamos amar a nuestro prójimo, y entonces podemos amar a Dios, porque no podemos amar a alguien a quien no vemos. Ese fulano no se ha tomado el tiempo para leer las Escrituras y ver lo que dice la Escritura acerca de estos creyentes, a quien amáis, Primera de Pedro 1:8, a quien amáis sin haberle visto físicamente, obviamente, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. Rasgos ciertos de fe genuina, amor a Dios, y el origen de su gozo es Cristo. No es que lo estén pasando bien, no es que tengan muy buena salud, no es que estén disfrutando una bebida agradable en compañía de personas agradables. Estaban siendo expulsados, movidos de sus lugares, arrancados de raíz por causa de su fe en Cristo. ¿Cómo estos imitaban a Cristo? Vean Primera de Pedro 2:19. Porque esto merece aprobación, si alguno, a causa de la conciencia delante de Dios, sufre molestias padeciendo injustamente. ¿Cómo se imita a Cristo según el apóstol Pedro? Padeciendo injustamente, sufriendo sin merecerlo. ¿Puedes traer a tu mente, hermano? ¿Puedes traer a tu mente algunos de los momentos que vivió Cristo en los cuales fue tratado injustamente? ¿Puedes traer a tu recuerdo cuál fue su reacción? Si no tienes muchas imágenes, ve, por favor, Primera de Pedro 2:23. Hay un breve resumen, pero muy elocuente. Quien cuando le maldecían no respondía con maldición.
Cuando padecía, no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Padeciendo injustamente, se imita a Cristo. Ustedes recuerdan que quienes examinaron a Jesucristo en el sentido de juzgarle, tuvieron que reconocer que no había en él ninguna culpa. No había en él ninguna culpa. Él no hizo pecado. Nosotros sí, con frecuencia. No se halló engaño en su boca. Isaías 53. Y aquí mismo se dice. ¿Recuerdas algunos de tus engaños? Con vergüenza, varios. Pero en él ni uno solo. En él ni uno solo. Jesús, cuando le maldecían, no respondía con maldición, y cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente, al que juzga con justicia. En segundo lugar, según Pedro, estos creyentes imitarían a Cristo aceptando el maltrato. Óigame, pero eso ¿cómo cree? Siglo I, vamos, estoy de acuerdo. 20 siglos después, ¿tendríamos que hacer eso? Y si Cristo tarda 10 más, los que vivan entonces también. Porque la Escritura ni es antigua ni es novedosa. Es vigente. Es vigente. Los cristianos imitan a Cristo aceptando el maltrato, sin amargura, sin resentimiento y sin deseos de venganza. Esa es la manera en que se imita a Cristo. Hoy es muy difícil encontrar hermanos en la fe, hermanas en la fe, que estén dispuestos a recibir la ofensa. Deben ser tratados con pinzas. ¿Ha oído eso? Con mucho cuidado. No se le ocurra decir esto. Podría ser ofendida en su sensibilidad, lastimado en su dignidad, en su derecho. Se imita a Cristo aceptando el maltrato. El apóstol Pablo, hablando de esto, vamos a auxiliarnos del apóstol Pablo ahora. Estamos viendo lo que dice el apóstol Pedro, pero vamos a auxiliarnos con Pablo. Y mire lo que Pablo dice en Romanos capítulo 12. Él allí escribe a Romanos 12, verso 17 en adelante, describe la práctica de la vida cristiana. Y aquí están algunas de las implicaciones prácticas, debido a que fueron objeto de las misericordias recibidas, según verso 1 de Romanos 12. Pero voy a leer del verso 17 en adelante. No paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No os venguéis nosotros mismos, amados míos, sino dejar lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que, si tu hermano tuviere hambre, dale de comer; si tuviere sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Se imita a Cristo, hermanos, según el apóstol Pedro, cuando padecemos justamente, cuando lo recibimos y lo aceptamos como proveniendo de la mano de Dios, no dando lugar al resentimiento, no dando lugar a la amargura, no dando lugar al distanciamiento, no dando lugar a los deseos de venganza, porque eso no sería imitar a aquel que cuando le maldecían, él guardaba silencio.
Ahora quiero que veamos la instrucción también apostólica de Juan. En tercer lugar, entonces, ahora es el apóstol Juan. Seguir a Cristo es una de las pruebas de una fe genuina. Seguir a Cristo es una de las pruebas de fe genuina. Mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Allá en Primera de Juan, capítulo 2, los versículos 4 a 6, el que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él debe seguirle, debe imitarle. Bueno, Juan dice, debe andar como él anduvo. Debe andar como él anduvo. En el himno número 358, que yo quisiera compartir una estrofa con ustedes, dice: al andar con Jesús, no hay senda mejor que guardar sus mandatos de amor. Obedientes a Él, siempre habremos de ser y tendremos de Cristo el poder. Al andar con Jesús, no hay senda mejor que guardar sus mandatos de amor. Obedecer y confiar en Jesús es la regla marcada para andar en la luz. Según el apóstol Juan, la obediencia es una marca distintiva. Nos recordaba el pastor Pablo acerca de aquellas obras que son ofrecidas en nuestros recursos, en nuestra naturaleza. Y lo desagradables, no solo eso, sino aborrecibles que son para Dios. El profeta Samuel hizo una declaración muy conocida entre el pueblo cristiano, que para Dios el obedecer es más agradable que el ofrecer sacrificios. La obediencia es una marca distintiva del pueblo de Dios. Así que se imita a Cristo andando en obediencia y sujeción a la voluntad del Padre Celestial, voluntad que está revelada expresamente en las Escrituras. Lo que Juan está diciendo es que guardar los mandamientos del Señor es prueba de que se tiene fe genuina. Guardar y andar implican obediencia. Guardar y seguir implica obediencia. Y la obediencia, amados hermanos, es un rasgo distintivo. En el verso 3 dice: y en esto sabemos que nosotros le conocemos. ¿En qué? ¿En que hemos sido bautizados? ¿En que nos hemos unido a una congregación cristiana? ¿El que aportamos para el sostenimiento del pastor? ¿Aportamos para que el ministerio se expanda? ¿Aportamos para que las cosas materiales funcionen, estén en su lugar? Dice el apóstol Juan, verso 3, en guardar sus mandamientos. En guardar sus mandamientos. Y luego añade, el que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, está un poquito erradito, está un poquito lejos de la verdad. No, dice el apóstol Juan, es alguien que está mintiendo. Es alguien que está mintiendo. El tal es mentiroso y la verdad no está en él. Añade todavía,
Y sigue diciendo, pero el que guarda su palabra, guardar implica observar, seguir, obedecer. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en Él. Verso 5. Y el verso 6 nos dice, el que permanece en Él, es decir, en Cristo, debe andar como Él anduvo, debe seguirle. Hermanos, Apocalipsis capítulo 4 y el verso 4, se nos dan allí algunas distintivas de aquellos que conformamos el número total de redimidos. El número total de redimidos tienen algunas marcas distintivas según Apocalipsis capítulo 14 y el verso 4. Pero déjeme centrarme solo en una. Estas se encuentran en los versículos 4 y 5. El número representativo de todos los redimidos del antiguo pacto y del nuevo pacto, pasado, presente y futuro, se encontrarán finalmente en la presencia del Señor. Y ellos tienen algunas marcas particulares. En los versículos 4 y 5, ellos son puros, ellos siguen al Cordero, ellos son irreprensibles, en ellos no hay engaño o no hay mentira. Pero déjeme quedarme solamente con una. Los que siguen al Cordero, donde quiera que el Cordero va. Los creyentes verdaderos, hermanos, tal como Jesús dijo, mis ovejas tienen dos marcas, una en la oreja, otra en la patita. Pueden oír, pero no solamente pueden oír, porque aquí todos podemos oír, niños pueden oír, todos podemos oír, pero ¿qué tal seguir? ¿Qué tal seguir? ¿Qué tal seguir las instrucciones de la palabra? Pero hay costos, sí que los hay. Pero los expatriados a los que escribe Pedro lo estaban pasando muy mal, y ninguno de nosotros, hermanos, a menos que el Señor conceda tiempos de aflicción en el tiempo presente a su iglesia. Pero no nos ha tocado vivir nada, de verdad nada. Los que siguen a Cristo quieren ser como Cristo. No tienen vergüenza de decir yo soy cristiano. Yo recuerdo las veces, y lo digo con vergüenza, hermanos, yo recuerdo las veces que yo sentí vergüenza de ser un cristiano. El templo me quedaba muy cerquita, más o menos como Cesarín, que vienes así. Caminaba cuadra y media, 2 cuadras casi, y ahí estaba el lugar donde empezó a asistir mi mamá. Así que aunque no hubiera necesario, aunque Córdoba es un clima templado, más frío, más meses con frío, así que siempre llevaba una chamarra o un suéter, y dentro de la chamarra y el suéter mi Biblia. ¿Dónde vas? No, voy aquí. Ahí cerquita vivían, por cierto, familiares en la carne. No voy aquí con mi abuela, no voy aquí con mi tío. En verdad, hermanos, qué vergonzoso. No se preocupen, fueron mis primeros meses. Pero uno que sigue a Cristo no siente ninguna pena y afronta las consecuencias cualesquiera que sean, porque siguen al Cordero por donde quiera que el Cordero va. Somos llamados, hermanos, a imitar a Cristo. Para eso fuiste salvo. El gran propósito de la redención es que seas hecho hijo de Dios. Y todos ellos se parecen a su Padre Celestial.
todos ellos se parecen a su Padre Celestial. ¿O no? Me falta mucho para ser semejante a mi hermano mayor. Debo redoblar el paso. Debo pedir que me transforme a su gloriosa imagen. Debo tener presente que no será en este mundo, pero por muchas que sean mis corrupciones, no debemos permitir que las aminoren, que las debiliten. Hay corrupción todavía, hay indecisión aún. Pero pensemos en el galardón, porque es necesario que quienes se acercan a Dios crean que hay Dios y que es galardonador de todos los que le buscamos. Termino. ¿Cómo el creyente imita a Cristo? Ejerciendo su libertad de la esclavitud del pecado y siendo libre, cediendo sus derechos, mortificando sus deseos egoístas y haciendo las cosas no para sí meramente, sino para la gloria de Dios. Es decir, viviendo para el propósito para el cual Dios te dio vida, su gloria, y mientras lo haces, disfrutarás de la vida. 2. Sufriendo abnegadamente, aceptando el maltrato sin amargura, sin resentimiento, sin intención de venganza, siguiendo las pisadas del Cordero, pues para eso fuiste escogido, fuiste llamado y fuiste justificado. Además, debes tener presente que a nosotros no solamente se nos concede creer en Cristo, sino también padecer por Cristo. Pablo a los Filipenses capítulo 1, 29 y 30. Finalmente, andando en obediencia a los mandatos del Evangelio, andar como Cristo lo hizo definitivamente implica obediencia. Obediencia a la clara, sabia y buena voluntad de Dios. Amados queridos, la promesa del nuevo pacto es que su palabra, la ley, está escrita en nuestros corazones. Y nosotros no debemos aspirar o pedir que el Señor escriba su santa ley en nuestros corazones, sino que ya está escrita, a menos que no seas de Él. Y esa ley es la que nos va a impulsar, es la que nos va a motivar. Escucha lo que está escrito de nuestro amado Salvador en el Salmo 40, verso 8. El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. La ley moral está escrita en todos los redimidos. Es una de las bendiciones del nuevo pacto. Y ella es la que impulsa, ella es la que motiva. El gran propósito de la redención, amados hermanos, es que seamos hechos conformes a la imagen de su Hijo. Un seguimiento continuo, un seguimiento fiel, un seguimiento intenso, apasionado. Job dice que el justo proseguirá su camino. Que así sea, hermanos. Deseemos más ser como Cristo. Cantemos verdades sentidas. Si cantamos, más santidad dame, que en verdad la procuremos. Si cantamos, más humildad, más bondad, más generosidad, que en verdad lo busquemos. Dios quiera que así sea. Jesús dice: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen.
y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Oh, qué cosa más dulce y más segura. Estamos en las manos de nuestro Señor. Sigamos adelante, hermanos. Modelemos a los que vienen detrás, pero no perdamos de vista a nuestro Salvador, porque ¿saben qué? Entonces nos daremos cuánto nos falta. No tendremos ningún chance de arrogancia. Nos falta mucho. Señor, concede por tu Espíritu que con humildad quitemos la mirada de nuestros hermanos, de nuestras hermanas, y que observemos, Señor, a nosotros mismos, y que veamos cuán grande es nuestra debilidad, cuán defectuosos somos aún. Como dijo aquella joven mujer cuando le preguntaron: hermana querida, ¿qué te hizo venir a Jesús? Oh, dijo ella, fue el darme cuenta lo diferente que era de Él. Oh Señor, aún falta mucho en nosotros, pero hemos aprendido, Señor, que podemos crecer negándonos a nosotros mismos, cediendo nuestros derechos, recibiendo incluso el maltrato de una manera abnegada, considerando, Señor, no de una manera que nos provoque amargura o resentimiento o deseos de venganza. Antes muéstranos, Señor, y inspíranos con tu ley escrita, que debemos ocuparnos, Señor, en obedecer lo que sabemos es tu voluntad. Pues obedecer y confiar es la forma correcta, Señor. Es la regla que tú has marcado para que andemos en la luz. Oh, que sigamos al Cordero, Señor, donde quiera que Él va, en los tiempos favorables, felices y alegres, y que bendigamos tu nombre por ello, pero también en los que nos parecen a nosotros desfavorables, tomando en cuenta que todas las cosas trabajan para nuestro bien, y que el bien que tú has dispuesto es hacernos a la semejanza de tu eterno Hijo, pues también somos hechos tus hijos. Dios bendice tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén.